Esta mañana, mis hermanos, con el favor de Dios, me voy a ubicar en Primera de Juan, capítulo 3. Dice: hijos de Dios, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe la ley, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabras ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos los ha mandado. Y el que guarda su mandamiento o sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, esta mañana, otro día más de vida, Señor, sin merecerlo. Gracias, querido Padre, por la disposición de cada uno, Señor, de mis hermanos y de igual forma de aquellas personas que vinieron hasta aquí, querido Padre, con el único fin de alabar y glorificar tu santo nombre. Ahora te pido, Señor, humildemente y de todo corazón, que seas colocando las palabras necesarias, querido Padre, y que sean de edificación para tu santa iglesia. De igual forma, mis hermanos, un corazón dispuesto, querido Padre, Señor, que esté atento su oído, querido Padre, y que esa palabra sea llevada al corazón donde debe estar. Te lo pido en nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis hermanos, inicialmente pues se dice pues que la porción que tenemos aquí de esta palabra habla del amor. Sí, el encabezado principal aparece como hijo de Dios, cierto, pero el desarrollo de él aparece pues inicialmente que va a hablarse del amor. Pero esa forma de mirar aquí el amor, lo miraba pues de unos versículos, particularmente del 11 al 15, me está planteando una situación que es de asesinato, y de igual forma del 16 al 18 puedo hablar de la misericordia. Pero me dice también que lo puedo mirar o de pronto se estuvo viendo como no tanto la indicación de ese amor de una forma positiva, por llamarlo así,
sino que el desarrollo que vamos a mirar acá, nos vamos a dar cuenta que se está partiendo, se hace una observación, se está haciendo una observación directa aquí de lo que puede ocurrir particularmente a la iglesia o a aquellos que son hechos hijos de Dios. De igual forma también está dando una ilustración, que ya leímos ahí la parte que fue la de Caín, ¿cierto? Más adelante pues vamos mirando poco a poco. Pero en forma general, ¿qué me está diciendo? ¿O qué miraba yo? ¿O qué me permitió el Señor mirar? Porque sí, porque humanamente pues no lo podía de pronto haber mirado así. De que nos muestra la situación que nos toca vivir a nosotros y de igual forma nos presenta cómo esas personas que están en ese mundo también nos van a tratar a nosotros. Dice que del versículo 11 al 15, aquí lo tengo en una versión diferente, ¿cierto? Pero no me voy no voy a repetir, sino que no me voy a quedar con la versión que está ahí y más bien voy a ir a Mateo 5. Mateo 5, busquen al favor Mateo 5, 21 y 22a, donde dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Aquí en una versión diferente, que se la voy a leer, en la versión la internacional, dice: oíste que fue dicho al pueblo hace mucho tiempo, no matarás, y cualquiera que matara será sujeto de juicio. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra un hermano o una hermana será sujeta de juicio, dice. Aquí particularmente el punto es que la falta de amor es algo que realmente es serio, ¿cierto? O sea, aquí está diciendo particularmente que vamos a hacer, y yo no voy a hablar de pronto de ese sometimiento de un juicio, o tómelo como se le venga a la mente, de estar usted puesto en un estrado y que esté, ¿cierto?, señalándolo. O sea, yo particularmente me ponía así, ¿cierto?, culpándome de que no hice lo que se me estaba mandando. Y en este caso, ¿cierto?, tener cuidado de igual forma como estaba diciendo, como estaba tratando a lo que me están mandando ahí, ¿cierto? Tener ese amor, tener ese afecto con mi hermano, ¿cierto?, particularmente. Además, mira lo que dice aquí en el versículo 10. El versículo 11 dice, estoy en Juan, primera de Juan, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y si estamos hablando del principio, pues asumámoslo como del principio que estamos en la vida del creyente, ¿cierto? Porque cuántos sermones, cuántas veces no hemos escuchado. Es más, muchos conocen, es más, atrevo a decir que muchos hasta dirían desde el versículo 1 hasta el 24 lo dirían de memoria, este capítulo, ¿cierto? Lo conoce o lo conocemos demasiado, porque es que se nos ha hablado demasiado de él. Bueno, no digo que lo conozco, pero cuando yo digo que lo conozco es que lo estoy asimilando y que lo estoy llevando a cabo. Pues al menos distingo lo que ahí está diciendo, ¿cierto? O sea, pero ¿qué hago de pronto con tenerlo presente, de pronto hasta pronunciarlo y tirarme el que dice, y qué memoria tan prodigiosa la del hermano? Mira, está diciendo desde el 1 hasta el 24, lo está diciendo exactamente sin ningún error. Pero si lo llevo a la vida, o sea, ¿para qué me sirve, cierto? Que es lo que siempre el énfasis que estamos haciendo. Entonces se nos hace aquí una pequeña observación y voy al versículo 13. La observación que dice es: hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Por eso les digo, estamos en un contexto, ¿cómo lo digo yo? Estamos en un contexto que sabemos que es duro, que es hostil, ¿cierto? Que sabemos que el mundo no nos quiere, que el mundo nos aborrece, que el mundo nos odia. Es tanto así que si voy al versículo y revisemos, por favor, un hermano que me busque Juan 15, del 18 al 21, y lo lee en voz alta, para que miremos esa observación que se nos hace ahí. O sea, que de pronto no vamos a esperar nada en ese mundo hostil y que más bien entre nosotros debe haber más bien esa cercanía, debe haber más bien esa relación tan cerca, porque si por fuera no podemos estar bien, pues entre nosotros sí debemos estarlo, ¿cierto? Juan capítulo 15, versículo del 18 al 21. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho.
El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Gracias, hermano. O sea, si partimos de ahí, cierto, o sea, no somos parte, cierto, estamos, pero no somos parte del cierto. Y si dice que si me aman, es porque estoy siendo parte de ellos, es como si me sintieran propio. Y es lo que nosotros sabemos que no es así, cierto. O sea, porque nuestro actuar debe ser de tal forma de que ellos nos están aborreciendo. O sea, imagínense solamente usted, o sea, partamos de esto y vayámonos a cuando hacemos un culto evangelístico. O sea, ustedes saben la molestia, el odio que tienen esas personas cuando están por ahí cerca. Ya vienen estas personas aquí a molestar, ya vienen a perturbarse y se alejan y si es posible buscan la forma de dañar el momento. Claro está, si el Señor lo permite lo dañan, si no por encima de la cabeza de quien sea se va a hacer cierto. Pero porque es en conjunto, ahora yo pregunto lo siguiente, ¿será que lo que yo hago por fuera también estoy provocando eso? O sea, si el actuar mío, ¿cierto? Lo que estoy haciendo, ¿será que estoy haciéndole así? Yo no hago parte de acá, me están aborreciendo. No digo que se me están aborreciendo, pues van a llegar a tirarse a golpearme, no, bueno, y en tal caso, pues, así será, ¿no? Pero eso que estoy produciendo en conjunto, que producimos en conjunto, ¿será que particularmente también lo estamos produciendo individualmente? Una reflexión, ¿cierto?, que me estoy haciendo. Gracias, hermano. Y mire la versión, una versión que dice aquí, dice, si el mundo te odia, recuerda que me odió primero a mí. Aquí dice particularmente, si aborrece, ¿cierto? Y aborrecer, que es alejarse de algo. Aborrecer es tener pánico, ¿cierto? Porque cuando nos miran a nosotros es como si miraran, debería ser así, ¿no? Como si miraran alguna cosa rara, ¿cierto? Algo que no es de este mundo. ¿Por qué? Porque están actuando o estamos actuando diferente. ¿A qué voy? El ambiente que es hostil para nosotros, afuera, debe ser diferente estando nosotros, ¿cierto? Juntos. Y por eso digo que de pronto él no lo presenta directamente, amarse así y llevar eso positivamente todo, sino que da una observación clara. De igual forma también da una ilustración. Pero otra vez, ¿estoy despertando eso hacia los que están hacia afuera? Bueno. Dice, ahora bien, nosotros no soy del mundo, sino que yo os he escogido del mundo, por eso el mundo te odia. Acordaos de lo que os dije. Un siervo no es mayor que su amo. Si a mí me persiguieron, a vosotros también os perseguirán. Si obedecieron mi enseñanza, también obedecerán la tuya. Os tratarán así por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Y obviamente, el que no tiene a Cristo no está conociendo, no va a conocer al Señor. Y si nosotros tenemos esa posibilidad, si Él no los dio, pues, porque esa posibilidad ni siquiera fue que fue encausada por nosotros, que nosotros las tuvimos, no, Él nos dio la posibilidad de ser hechos hijos de Él, ¿cierto? O nos dio más bien esa oportunidad, porque estábamos completamente perdidos en nuestros delitos y pecados, ¿verdad? Entonces, otra vez, de acuerdo a lo que estemos haciendo, así nos están viendo. Si yo simplemente estoy en celebraciones con ellos y me reúno con ellos a hacer lo que ellos hacen, pues me aman porque me sienten como propios, ¿cierto? Ah, no, este es de los de nosotros. Este es un aparentador allá, pero este sigue haciendo lo que yo hago. Y no debe ser así. En la ilustración, que está en el versículo 12, el versículo anterior, dice, no como Caín, que era del maligno. Entonces yo voy a la parte de que la persona natural, aquella persona que no tiene a Dios, téngalo por seguro que no lo va a tratar bien a usted. Por mucho que quiera aparentarle, sí que es muchas veces, yo siempre digo, Milton, eso es que de amigo, ¿cuál amigo? Amigo es Cristo. Y si es Cristo, entonces todos aquellos que obviamente creen en Cristo también. Otra vez, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas, dice, y las de su hermano justas. Entonces, ¿cuál fue la inspiración de Caín? Dice que era del maligno, ¿cierto? Esa fue la inspiración de él. Juan 8:44, tengo aquí una versión, para que no la tengan que buscar, o el que la quiera buscar, de todas formas aquí tengo una versión. Dice, tú eres de tu padre, el diablo, y quieres llevar a cabo la voluntad de tu padre, cuyo deseo fue homicida desde el principio. ¿Cuál fue la inspiración de Caín? Otra vez, el maligno. ¿Cuál cree usted que va a ser la inspiración de aquella persona que no tiene a Dios en su corazón? El maligno. ¿Qué puede seguir saliendo
si es de nosotros que luchamos para que prevalezca el nuevo hombre en nosotros, ahora imagínense aquel que no tiene esa lucha interna. ¿Va a seguir saliendo qué? Cosa mala. No va a ser nada bueno a favor de usted. Es verdad que nosotros decimos, ¿no?, que cuando el Señor manda que beneficien a sus hijos, hasta el diablo obedece. Eso es así cierto, pero es una cosa diferente a decir, voy a tener esa relación, voy a tener ese contacto con este y no con estos que realmente son hechos hijos de Dios. Dice que, ¿cuál fue la motivación de Caín? Ahí mismo, la motivación de Caín dice, ¿por qué? Porque sus obras eran malas, ¿cierto? Miremos, a ver, o en ese caso, pues serían los celos, ¿verdad? Si miro ahí, digo, la motivación de él fue por los celos, por el hecho de que Abel, los sacrificios eran aceptados por Dios, mientras que los suyos, obviamente, no fueron aceptados, ¿cierto? Y es apenas lógico, mis hermanos. ¿Cómo lo miraba yo? Yo decía, bueno, si soy hijo de Dios, obviamente lo que yo le estoy ofreciendo a él le va a ser agradable. Va a ser agradable al Padre Celestial. Y bueno, y sí, de pronto, no, hermano, lo que pasa es que cuando hablamos de la parte de Caín, está hablando del hombre malo, del hombre bueno. No estoy hablando de esa parte. O sea, me estoy yendo a esto, de que vamos a encontrar de que esas personas que no son convertidas, esas personas que no tienen a Cristo en su corazón, no esperen nada bueno de esas personas. Mire lo que hizo él, ¿cierto? Por celo, porque simplemente el Señor aceptó con agrado. ¿Por qué? Porque Abel lo estaba haciendo, como miraba, pues en algunas partes decía, lo estaba haciendo, era para glorificar al Señor. Este de pronto estaba llevando una ofrenda simplemente por cumplir, porque yo pensaba, decía yo, no, pero es que de todas formas Caín y Abel sí sabían los dos de que había un ser superior, porque así tuvieron que haberle hablado a Adán y Eva, ¿cierto? Y sabían que había que honrarle, que había que glorificarle, que había que darle lo mejor de sus vidas, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Él no lo asimiló en su corazón, mientras que Abel sí lo hizo. O sea, así lo pienso yo, ¿no? O sea, que es el Señor pues quitándome esa idea, si la tengo errada, poco a poco. ¿A qué voy yo, mis hermanos? O sea, nuestras acciones, si somos hijos de Dios, ténganlo por seguro que van a ser aceptadas. No, hermano, lo que pasa es que ya él sabía que desde un principio esto iba a ser aceptado y esto no. Estoy diciendo es ya partiendo de nosotros, como creyentes. O sea, lo que estoy dándole al Señor está llegándole a Él en olor fragante, así como estuve hablando una vez aquí sobre esa ofrenda que llega al Padre Celestial y son cada una de las acciones que nos corresponde hacer. Sí, porque es fácil mirar que Él era malo, de que, como dice ahí, fue promovido o en su corazón lo que lo llevó a hacer eso era porque la maldad de Él sobreponía cualquier cosa. Y el otro lo estaba haciendo porque le quería agradar al Señor. Y nosotros queremos hacer eso, ¿cierto? Así que por eso cada acción de nosotros debe ser revisada. Debe ser revisada y por eso una y otra vez nuestra conversión, ¿cierto? Cómo fue, cómo vino. Nos toca estar revisando frecuentemente esa parte, mis hermanos. Soy creyente, sí, hasta ahí. Pero las acciones mías sí están mostrando eso, de acuerdo a eso. Porque si él conocía del Señor, y es lo que siempre hemos dicho, ¿cierto? Los dos conocían del Señor. Pero uno se daba cuenta que lo que tenía que hacer era darle lo mejor. Por eso que llevó él. Dicen que llevó, agarra usted, imagínese, el mejor animal que tenía, el más gordo, el más bonito, el que si era posible no tenía ningún defecto. Este de pronto sí, voy a llevar unos frutos de la tierra, sí lo voy a llevar porque sé que tengo que hacerle una ofrenda a este. ¿Será que mi vida está siendo así? No sé, yo sé que tengo que ofrendar algo al Señor y le estoy ofreciendo por hacerlo, por un simplemente protocolo o porque me está saliendo del corazón realmente que tengo que ofrecer. Así lo miré yo la parte de ese amor que habla aquí Juan en primera, de que debemos amarnos porque lo conocemos al principio, sí, pero que tenemos un ambiente hostil donde vamos a encontrar personas que no gustan de nosotros y que por lo tanto, si no tenemos esta posibilidad de estar en comunión los unos con los otros, de estar en contacto, que cada vez crezca más eso. Si en ellos crece la maldad, mis hermanos, frecuentemente en su corazón, porque ténganlo por seguro que el que no tiene en su corazón esa maldad frecuentemente está creciendo. Y una cosa de que le pido al Señor es eso, que no deje que siga saliendo o que las veces que esa maldad esté ahí a su flor de piel, me la detenga. Porque tenemos la capacidad para hacerlo. No puedo decir aquí, no, que no pecamos. El que diga eso está siendo mentiroso al Señor, ¿cierto?
Dice también, mis hermanos, que el sacrificio de Caín reflejó el razonamiento del hombre, mientras que el sacrificio de Abel fue en respuesta a la revelación de Dios. El sacrificio de Caín representó lo suficiente para sobrevivir, dice, mientras que el sacrificio de Abel representó honrar a Dios con lo mejor de él. Y hace la comparación de esos frutos de la tierra con ese primogénito de su rebaño, con lo mejor que salió de ahí, ¿cierto? Dice, mis hermanos, también pues que Abel tenía algo que Caín no tenía: aceptación a los ojos de Dios. Y Abel representaba algo que Caín despreciaba: hacer las cosas a la manera de Dios. Y ese es otro punto esencial para nosotros, ¿cierto? ¿Estamos haciendo realmente las cosas como el Señor me está mandando que lo haga? Y aquí está, ¿verdad? Y otra vez, y me digo, y voy un miércoles y escucho la prédica del hermano Oad, del hermano Nayib, y voy el viernes y escucho la prédica del hermano Oad, y voy el domingo y escucho la prédica del hermano Oad y del hermano Nayib, y voy a un estudio que presente la IEN y hago un estudio aparte. ¿Y será que sí está impactando? O sea, todo eso que estoy recibiendo. Lo que sí tengo clarito es que entre más reciba, más responsabilidad tengo. O sea, cada vez que usted viene un domingo aquí y se sienta y escucha, más responsabilidad tiene delante del Señor. Con eso no le voy a decir que no venga ahora, ¿no? Que deje de acudir a los servicios. No, le estoy diciendo es que seamos más conscientes de eso y que cada vez nos afiancemos más en las cosas del Señor. Otra vez, tenemos un mundo hostil que no nos quiere, que nos odia, que nos aborrece. Hay personas, obviamente, que hacen parte de ese mundo, que no nos quieren. Por lo tanto, entre nosotros debe afianzarse más esa relación, esa comunión verdadera, esa comunión realmente que es merecida entre santos. Que debo pasar por alto muchas cosas. Claro que sí, que si José Alejandro me ofendió una vez, tengo que esperar que me ofenda hasta que yo me muera, que siga ofendiéndome. ¿Y qué me corresponde a mí, José Alejandro? Perdóname. Él lo hizo, pero yo tengo que llegar donde él. Y es así como dice esto, es duro, claro, porque es que la naturaleza mía, la vieja que está ahí me dice, ¿ay tú qué? Si él fue el que te la hizo, ¿lo vas a dejar pasar? No. ¿Cierto? Que el compartir, siempre se me ha dicho, comparte, hermano. No, hombre, lo que pasa es que si doy esta libra de arroz, entonces ya mañana no tengo que comer. O sea, si nos vamos a esa parte, entonces, esa contraparte que me dice, hombre, haga lo bueno, y mire esa parte que le corresponde hacer, como ese amor que a usted le fue dado en el momento que el Señor derramó sobre usted ese espíritu, porque de la esencia de Dios tenemos nosotros, gracias a Dios por eso, ¿cierto? Y como Él es, ¿qué? Él es amor, ¿cierto? ¿Será que entonces en nosotros no hay también ese amor? No, hermano, lo que pasa es que el amor de Dios, imagínense, ese amor es imposible de comparar, ¿no? Pero es que Él si dejó amor entre nosotros es porque sí sabía que entre nosotros podía haber esa relación o ese vínculo perfecto, tal como lo llama la Biblia en otras partes. En el versículo 14 y 15, estoy hablando de Primera de Juan, se da entonces una conclusión. Y dice que la conclusión de Juan es simple. Quien es verdaderamente salvo no puede vivir una vida llena de odio hacia sus hermanos y sus hermanas. Cualquiera que sea la situación que se presente entre nosotros, eso no puede dársele largo, ¿cierto? Airaos, ¿pero qué? Pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo, ¿cierto? O sea, eso es fundamental. No lo sabemos, ¿cierto? Pero en el momento que nos toca, ¿será que nos vamos a la buena aplicación? Que es lo que realmente tiene importancia en la vida del creyente. Vuelvo y digo, ¿qué hago yo con saber versículos? Es más, yo para versículos hasta de la memoria, yo le decía ayer a los muchachos con que me reúno, vea, yo de pronto, cuando era menos viejo, sí podía asimilar. Me aprendía rápido las cosas y yo agarraba y hacía mis exposiciones. Pero ahora para aprender un versículo, ya, me da, o sea, y comienzo. Pero, o sea, el que el Señor me permite, yo digo, Señor, permíteme que el que me aprenda, bien aprendido, pues trate al menos en función de él, trabajar o actuar en función de eso que me estoy aprendiendo, ¿cierto? Él no está diciendo que una persona verdaderamente salva no comete pecado, eso lo hemos dicho aquí una y otra vez. Sí cometemos pecado. Lo que está diciendo es que
una persona verdaderamente salva no se compromete a una vida de odio perpetuo hacia los demás en el cuerpo de Cristo. Es suficiente, mis hermanos, con el odio que nos tienen afuera. Es suficiente con el desprecio que sentimos o que deberíamos sentir de la gente de afuera, ¿cierto? Para que entre nosotros, no estoy diciendo que se esté dando, ¿no? O sea, en el caso hipotético, vaya a haber esos sentimientos, ¿cierto? Esos sentimientos entre nosotros. No debe ser así. No debe ser así, ¿verdad? El hecho es que no importa lo que alguien pueda decir. Juan nos dice que si perpetuamente causan problemas entre los hermanos, realmente no son salvos. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta a aquellos hermanos profesos en Cristo que continuamente demuestran odio hacia sus hermanos y suscitan contiendas dentro del cuerpo? En Romanos 16, 17 dice: te ruego, hermanos y hermanas, que se cuiden de los que causan divisiones y ponen obstáculos en su camino que son contrarios a la enseñanza que han aprendido. Y dice: apártense de ellos, ¿cierto? Entonces, primero vengo, observo, los miro, ¿cierto? Observo qué es lo que está sucediendo. Lo que yo siempre digo es cierto, o sea, tenemos siempre en nuestro corazón esa segunda oportunidad, o en la vida, más bien lo llevo primero a la vida. En la vida siempre tenemos todos los días segundas, terceras, cuartas, quintas, enésimas oportunidades del Señor para con nosotros, ¿cierto? O sea, ¿por qué no hacerlo también nosotros, cierto? ¿Cuántas oportunidades, o sea, cuántas veces estando ahí sentado no pude haber ofendido yo aquí al Señor? Porque tenga lo que es así, oye. Una cosa es lo que decíamos ahora día, la parte de la oración. La parte de la oración tiene que estar el alma completamente dispuesta. Dice el alma, cuerpo, fuerza, todo, espíritu dispuesto al Señor. Porque es que a él ni siquiera le interesa que yo sepa que es un 4x4, que es un 4x3, que es un 2x2, que si se me escucha bien, si estoy cantando, que si desafiné. A él le interesa lo que está en el corazón, ¿cierto? Eso es lo que le interesa al Señor. Y en eso, en base a eso, disponer el corazón, estar dispuesto al corazón, completamente. Como él conoce el corazón, él sabe que frecuentemente lo estamos ofendiendo. Si a mí me ofende, o sea, no debo, sí lo observo, ¿no? Pero venga acá, hermano Juan Carlos, vio que el hermano Emilton cometió algo, venga acá, hermanito, vea, hermano, mire, la palabra dice esto. ¿Y cómo debe hacerlo? ¿En qué? En amor, ¿cierto? Porque es que mansedumbre, ¿cierto? Porque es que cualquiera que me vea de allá, de afuera, que no tiene Dios en su corazón, se me va a repelar enseguida, ¿cierto? Ve, mira y el tal, y el tal, y el tal. Él no, porque él sabe que hacemos parte de un mismo cuerpo, ¿cierto? Que tenemos un mismo espíritu, ¿cierto? Un mismo Señor, una misma esperanza, ¿cierto? Y que por lo tanto, pues debemos actuar diferente. Ese contacto debe ser diferente. Si lo observo, que aparte, pues no, vuelvo y digo, gastemos todo, o sea, tenemos que quemar, si es posible, toda nuestra vida. Y así ve uno, pues al último, bueno, pero se hizo, se dijo, y el hermano no quiso, pues ya eso es diferente. Dice la segunda instancia, dice, no lo imites, claro que no. Toda amargura, en Efesios 4, ira, gritería, calumnia debe ser quitada de vosotros. Estoy leyendo otra versión. Junto con toda malicia, dice, y sed bondadosos y misericordiosos unos con otros, perdonándoos unos a otros, así como ¿quién? Como Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues imitadores de ¿quién? Imitadores de Dios como hijos amados. ¿Cierto? Sí, porque muchas veces hasta, sí, o sea, le digo yo, bueno, ¿será que es falta de personalidad a veces? Hombre, si yo veo que este hermano está causando mal, ¿por qué le voy a seguir yo las parrandas, como dice uno? No, venga acá, hermanito, mire, vea, el Señor me dio la posibilidad porque yo era malo, venga usted, venga acá, mire, esto y esto y esto. Téngalo por seguro que si esa persona tiene a Dios en su corazón, le va a escuchar. Si no le escucha, téngalo por seguro, pues que esa conversión, no lo estoy diciendo porque está en duda, porque es que una de las cualidades del Hijo de Dios es que escucha cuando se le está hablando de la palabra de Dios. Está presto a escuchar lo que se le está diciendo. Ya si yo le voy a venir a usted con una cosa diferente a lo que dice la palabra de Dios, pues yo le digo que no, porque se le va a hacer extraño. Pero si usted me está diciendo, Dios dice esto, esto y esto, usando la palabra, si es hijo de Dios, lo escucha. Y si lo escucha, empieza a actuar, ¿cierto? Empieza a actuar.
El versículo 16 y 18 dice, estoy en Juan, ¿no? Dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y sí, y yo estoy seguro que varios van a decir, no, hermano, que eso no es fácil. Hermano, usted lo dice que es fácil o yo, pero ¿cuántas veces hace usted eso? Si es que en eso consiste. Es que donde yo tengo la falla, es que en eso es donde yo tengo que pararme. O sea, si en esto siento que estoy débil, en eso es que yo debo, de eso es que debo hablar. O sea, no crean que porque estoy hablando de eso porque yo soy el fuerte en eso. Por lo contrario, porque la debilidad está en eso. Y si yo miro la Biblia, pues voy a encontrar que tengo todavía muchas debilidades. No es amar de palabras, no es decir amor, 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 es darse por completo. Sí, el amor es sufrido, es benigno, no busca lo suyo, no es jactancioso. Sí, conocemos eso, pero ¿qué? ¿Dónde está la otra parte de lo que hemos dicho? Grabe todo lo que pueda grabar de la palabra, porque eso se manda, ¿cierto? Porque el momento que se requiere cualquier situación, el Señor lo lleva aquí. Pero también llévela aquí para que pueda salir. Porque ahorita hacemos con eso. Si hay necesidad, conocemos que hay muchos hermanos que tienen necesidad. Sí sabemos y a veces nos hacemos de la vista gorda. Hermano, mire, estoy pasando por esto. Sí, hermano, vamos a orar, que es lo más fácil de decir, ¿cierto? Pero resulta que yo estoy orando y la alacena mía está que tengo que hacerle así para poder cerrar la puerta y poder echarle la llave. Quiere salirse la comida de esa alacena. O tengo también en el bolsillo, si no lo tengo en el bolsillo, en la cuenta puede que haya algo también. Pero somos así. Vuelvo y digo, porque tengo la debilidad está en eso. Por eso estoy hablando de eso, no porque tenga fortaleza en eso. La invitación no es mía, es de parte del Señor. Amémonos unos a otros como Él nos ha amado. Ese amor que nos da el Padre, que usted está aquí sentado es por amor del Padre. Tiene un trapito que ponerse por amor del Padre. Tiene un trabajo por amor del Padre. Tiene unos hijos por amor del Padre. Tuvo un esposo, la tiene, todavía la tiene. Lo que sea, es por amor del Padre. En función del amor de Dios vivimos nosotros. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos dar también de ese amor del cual estamos recibiendo? Es fácil recibir, es verdad. Es fácil recibir, pero dar nos cuesta demasiado. Otra vez, tenemos un mundo hostil que nos aborrece, nos odia. Personas con Él que no nos quieren, que por mucho que nos quieran aparentar, no nos quieren. ¿Qué mejor entonces que entre nosotros colaborarnos, apreciarnos, juntarnos más? El crecimiento entre nosotros es importante. Mire, hermano, o sea, usted sabe que es lo bonito, y digo bonito por utilizar esa palabra, de que una persona que llegue a la iglesia encuentre en mí esa recepción. Una persona que llegó sencilla, humilde, ¿cierto? Que llegó con deseo de conocer al Señor. Crezca y siga mostrando eso. Pero lo decepcionante para mí sería que esa persona llegó y resultó siendo después, se convirtió arrogante, se convirtió en altiva. Eso debe ser duro para mí. No debe ser bonito, ¿cierto? Bonito que crezca. ¿En base a qué? Y no porque Milton sepa que voy a saber yo nada, sino porque la palabra del Señor da crecimiento, ¿cierto? La palabra del Señor permite que adelantemos. Pero más bien con mi actitud lo vuelvo arrogante, soberbio, de tal forma que hasta comienza por mi culpa a estar señalando a otros que hacen parte de ese cuerpo de Cristo. Padre Celestial, gracias Señor porque entendemos que tu amor, querido Padre, sobrepasa todo entendimiento, Señor. Y es así. No voy a alcanzar a entender, querido Padre, lo que me falta de vida, Señor, por qué tanto amor, Señor, hacia mí. Entendiendo lo pecador, querido Padre, que soy. Y que lo que merecía, Señor, era el fuego eterno. Pero tú, querido Padre, en tu inmensa bondad, misericordia, Señor, permitiste o quisiste sacarme de ahí, colocarme, Señor, en un mejor sitial, en un lugar que soy visto como santo, Señor, a través de tu Hijo, así como cada uno
de aquellos que han dicho sí, Señor, y están presentes aquí, querido Padre, han dicho sí a ti, han dicho sí a ese sacrificio, querido Padre, y se dejan guiar por el Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque entendemos, Señor, que vamos a encontrar, querido Padre, resistencia en el mundo por causa de tu nombre, Señor. Si te odiaron a ti, eso es lo que debemos esperar. Si te despreciaron a ti, eso es lo que debemos esperar, querido Padre. Pero también dice que si escucharon tus enseñanzas, también, Señor, nos escucharán a nosotros. Gracias, querido Padre, Señor, porque podemos analizar estas cosas, podemos revisarnos y darnos cuenta en qué estamos fallando, Señor. Y la falla está, querido Padre, de pronto en darnos realmente, sinceramente, como diste tú a tu Hijo, Señor, al mundo, Señor, para beneficiarnos, querido Padre, Señor, darnos nosotros a nuestros hermanos, Señor. Y hablar, Señor, tratar con un corazón sincero, lleno de ti, Señor, lleno de tu amor, de tu paz, Señor, de tu misericordia. Que a pesar de lo que seamos, Señor, que a pesar de esas dos naturalezas, querido Padre, permite que siempre le tengamos el pie puesto a esa naturaleza vieja y que siempre estemos resaltando, reluciendo, querido Padre, Señor, o que sobresalga en nosotros la nueva naturaleza. Gracias, querido Padre. Ahora te pido, si así lo tienes designado, Señor, nos lleves con bien a cada uno de nuestros hogares, querido Padre, y donde quiera que estemos, Señor, mostremos, Señor, que somos nuevas criaturas. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Hasta otra oportunidad, mis hermanos, si así el Señor lo permite.